la guerra de Vietnam. La península de Indochina se localiza en el sudeste asiático. Se conforma de 3 países: Camboya, Laos y Vietnam. En 1941, Japón ocupa progresivamente Indochina, ya que Francia está bajo el dominio alemán. Posteriormente, en 1945, Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y se restablece bajo el dominio francés. Ante esta situación de constante explotación, de ser parte de un imperio y de otro, se crearon movimientos nacionalistas que buscaron la libertad de Vietnam. Entre estos movimientos nacionalistas, el más importante y trascendente fue el Viet Minh. Ho Chi Minh será el principal dirigente de la resistencia y encabezará el Viet Minh. Al final de la Segunda Guerra Mundial y con la derrota de Japón, Ho Chi Minh proclama la República Democrática de Vietnam. La capital será Hanoi en el año 1945. Francia, una de las naciones vencedoras, intenta recuperar su preciada colonia e invade Vietnam. La invasión francesa inicia ocupando la zona sur, estableciendo la capital en Saigón. La forma de gobierno que se aplica es la monarquía, encabezada por Bao Day. Todo esto provocó que se iniciara una guerra que duraría 8 años. Así, tenemos 2 Vietnam: la Vietnam del Norte libre y Vietnam del Sur, que fue ocupada por los franceses. Los norvietnamitas reciben ayuda de China y de la Unión Soviética para mantener la guerra con Francia. En 1954, las tropas nacionalistas de Viet Minh luchan contra los franceses para expulsarlos y unificar el país. Ese mismo año, en Ginebra, la Organización de Naciones Unidas, ONU, resuelve dividir el país en el paralelo 17, latitud norte. Al norte, la República Democrática de Vietnam, de gobierno comunista, apoyado por la Unión Soviética y China, y al sur se forma la República de Vietnam, apoyado por los Estados Unidos. El gobierno del norte pone en marcha el llamado Programa de Reconstrucción y Socialización. La finalidad es fortalecer el gobierno socialista. En cambio, el sur inicia un gobierno dictador y opresor, casi terrorista. Ante esta opresión del gobierno sureño, se empiezan a gestar grupos armados opositores. El más importante será el Ejército Popular de Liberación, o Viet Cong. La finalidad del Viet Cong era eliminar la intervención extranjera y lograr la unificación. La guerra se inicia en el territorio del sur. Ya para 1964 se extiende al norte. En este mismo año es atacado un barco norteamericano que llevaba ayuda a la región del Tonkin. Con este hecho, Estados Unidos interviene ya de manera clara y se inicia la invasión. Las características de esta guerra son: primera derrota de Estados Unidos, larga duración casi de 20 años, bombardeo masivo sobre población civil, guerra química, el agente naranja, crueldad de ambos bandos hacia los prisioneros, papel protagónico de los helicópteros. Después de la guerra de Corea, Estados Unidos lanza un documento llamado NSC-54, el cual concluía que Indochina era una zona clave del sudeste asiático y que se encontraba bajo amenaza directa. El presidente Truman determinó que la doctrina que lleva su nombre, la cual consistía en ayudar a todas aquellas naciones libres para que puedan elegir la mejor forma de gobernarse, que a su vez se basaba en la teoría de dominó, la cual indicaba que si Indochina caía, luego caería Tailandia, Birmania, entre otros, y el equilibrio del sudeste asiático se encontraría en grave peligro. Con la llegada al poder de Eisenhower, coincidió con Truman acerca de la importancia de Indochina, ya que Estados Unidos tenía la tarea de defender la libertad, libres de consideraciones geográficas o de cálculos de interés nacional. Para ello llevó a cabo la doctrina de la represalia en masa y se constituyó la Organización del Tratado del Sudeste de Asia, SEATO.
Fases de la guerra. Primera fase, de 1957 a 1965. El sur pierde territorio cada año. Estados Unidos aún no interviene directamente. Gobierna ese país John Kennedy. Segunda fase, de 1965 a 1968. Entran las tropas norteamericanas y recuperan terreno para el gobierno del Vietnam del Sur. Tercera fase, de 1968 a 1973. El presidente Richard Nixon defiende la vietnamización del conflicto, la retirada progresiva de sus tropas para que la guerra fuera solo una guerra civil, pero fracasa. Estados Unidos está perdiendo la guerra y el prestigio nacional e internacional. Cuarta fase, de 1973 a 1975. En los acuerdos de París, Estados Unidos firma el alto al fuego y la retirada progresiva de sus tropas. En 1975, el sur pelea solo contra Vietnam del Norte y el Vietcong y pierde todo el poder, especialmente tras la ofensiva de la primavera. Cuando se rinde es el 25 de abril cuando se toma Saigón. El país se reunifica bajo un solo gobierno comunista. Los otros países de Indochina también adoptan el modelo comunista de gobierno. El conflicto finaliza en enero de 1973 con los Acuerdos de París. Estos acuerdos son: se reconoce la existencia de una sola Vietnam y se da la retirada de las tropas norteamericanas. La reunificación se materializa en abril de 1975. Para el año de 1976 se crea la República Socialista de Vietnam. El movimiento hippie fue una oposición interna a la guerra. Las universidades sirven de escenario de las protestas, encuentros violentos entre policías y estudiantes, adicción a las drogas entre la juventud y los sobrevivientes del conflicto. El agente naranja es una mezcla de dos herbicidas que se usaron para expoliar la jungla. Los vietnamitas y los soldados estadounidenses expuestos a las altas concentraciones fueron contaminados. Sus hijos sufrieron deformaciones y desarrollaron el cáncer. Los efectos para Vietnam son: el 70% de la infraestructura del país fue destruida. La selva o jungla fue destrozada. Hubo un éxodo masivo desde los campos más inseguros hacia las ciudades. Campos y cultivos profundamente dañados. Los efectos del agente naranja son abortos, deformaciones en los niños en gestión, esterilidad, etc. El resultado de todo esto fue la victoria de Vietnam del Norte, la derrota de la coalición y la reunificación de Vietnam. Aún así, tras el fin de la guerra, con el triunfo del norte comunista sobre el sur, la guerra de Vietnam quedó marcada en la moral y la opinión pública como la segunda.